El problema pedía, entre otras cosas, aplicar el concepto de puntero a función para resolver una situación donde había que cargar una serie de filas de una matriz que tenía que ser reservada como un puntero a grupo contiguo de array y luego ordenarlos, ya sea ascendentemente o descendentemente, cada fila de esa matriz, y para eso se pedía utilizar punteros a función. El ejemplo que yo les estoy mostrando es una de las soluciones posibles, por supuesto hay otras que son válidas, pero me quiero enfocar sobre todo en el uso de puntero a función, que es donde vi que habían más dificultades en sus soluciones. Primero vamos a ver la solución del programa principal, que todos más o menos han llegado a algo parecido. Me voy a enfocar primero en la declaración del puntero a función. Tenemos unas declaraciones de variables que vamos a tener que utilizar para operar en el problema, y posteriormente tenemos justamente las funciones que nos van a permitir resolver el problema de manera modular. En particular, las que son importantes para este ejercicio son la función ordenar y la función descendente y ascendente. Si se fijan en el prototipo de la función ordenar, esta recibe un puntero entero como primer argumento, un valor entero como segundo argumento, y lo tercero que estamos observando, que estoy seleccionando en este momento, es lo que llamamos un puntero a función. Observen bien el prototipo. Esta sería una función que recibe dos argumentos enteros como parámetros y devuelve un valor entero. Sabemos que es un puntero a función porque el nombre de la función está entre paréntesis y tiene un asterisco. Las funciones que nosotros vamos a usar para pasarlas como argumento tienen que ser compatibles con este prototipo que está acá. Si se fijan, los paréntesis del asterisco pueden reemplazar perfectamente el nombre de las funciones descendente y ascendente, porque coinciden tanto en cantidad, tipo de argumentos, como en el tipo de valor de retorno. Entonces, inicialmente tenemos hacer un programa que permita al usuario decir cuántas filas de 3 columnas desea cargar. Esto es bastante sencillo, lo venimos haciendo desde el primer día de clase. Mostramos un mensaje y capturamos el valor que nos va a permitir hacer la reserva de memoria. Luego, para hacer la reserva del puntero a grupo contiguo de array, lo que vamos a hacer es valernos de la función malloc. Esta función espera como argumento un valor que indica la cantidad de bytes que deben ser reservados. Nosotros sabemos que cada arreglo del conjunto de arreglos contiguos va a ser un arreglo de 3 enteros. Entonces aplicamos el operador sizeof para calcular cuánto espacio ocuparía un arreglo de 3 enteros en memoria, y eso lo multiplicamos por la cantidad de arreglos contiguos que queremos. Ese valor, que nos va a devolver como una dirección de memoria a ese bloque de memoria que se acaba de reservar, tiene que ser interpretado de manera correcta. Esto es, aplicar el operador cast para decirle que es un puntero a un grupo de arreglos de 3 elementos cada uno. La siguiente parte del problema pedía permitir al usuario que ingrese los datos y mostrar la matriz ingresada. En esta solución que yo les estoy mostrando, la forma en que escogí para resolver el problema es, por supuesto, la captura a través de 2 bucles, como estamos acostumbrados a trabajar con matrices. Antes del segundo bucle colocamos un mensaje para indicarle al usuario qué es lo que queremos que muestre, y dentro del segundo bucle realmente hacemos la lectura. Observemos bien la notación de punteros porque es el tema importante de esta unidad. Nosotros le estamos diciendo que la dirección de memoria donde yo quiero guardar el dato que voy a leer es aquella a la que llegamos a partir del valor al que apunta filas más i, y a eso le voy a sumar j. Esto ya es una dirección de memoria por sí mismo.
La parte de mostrar la matriz ingresada, preferí utilizar una función. A la función yo le estoy pasando 3 argumentos. El primer argumento es una cadena de carácter, que es un mensaje que yo quiero que se muestre antes de la matriz que voy a imprimir. Luego el puntero al grupo contiguo de array, que contiene los datos, y la cantidad de filas que yo quiero que se muestren, ¿sí? Que son las que ingresó el usuario. Posteriormente, el problema pedía utilizar la función ordenar para ordenar los elementos de cada fila de la matriz en orden descendente y luego mostrar la matriz. Si se fijan, tenemos n filas porque el usuario dijo que quería n filas. Entonces yo tengo que repetir este proceso n veces, una para cada fila. Esto es, llamo a la función ordenar, con el primer argumento es la dirección de memoria donde comienza el primero de los arreglos. Este valor va a ir cambiando en función del valor de i, por supuesto, en cada iteración. Cada uno de esos arreglos tiene 3 elementos y lo que le estoy diciendo es que yo quiero que aplique la función desc, donde yo hago uso en la definición de la función del puntero a función. Es decir, ahora lo vamos a ver en más detalle, pero por ahora lo que es importante decir es que la función desc está abstrayendo cierto comportamiento que yo quiero que sea dinámico, o sea que se le pueda indicar en tiempo de ejecución a la función ordenar. De nuevo tenemos el mensaje para mostrar la matriz. Tenemos los 3 argumentos que teníamos anteriormente y se repite el proceso para ordenar la matriz en orden ascendente. Fíjense que en este caso, que es exactamente igual al anterior, lo que tenemos es que el último argumento, en vez de ser desc, es ask, que es la función ascendente, esta otra que tenemos aquí, el prototipo que tenemos aquí. Suponiendo que todo esto funcionó correctamente, el problema estaría resuelto. Vamos a ver cómo se opera entonces con los punteros a función durante la definición de la función. Acá tenemos la función ordenar, tiene un prototipo, una definición, que como dijimos anteriormente recibe como primer argumento un puntero entero que representa el arreglo que tengo que ordenar, un valor n que dice la cantidad de elementos que tiene el arreglo y el puntero a función propiamente dicho. Fíjense que en este caso pf sería el nombre genérico de la función, como una especie de comodín. La idea es que cuando yo esté ejecutando la función ordenar, en lugar de llamar a pf, que pf no existe, estaría llamando a la función que nosotros usamos como argumento en la llamada, es decir, o desc o ask. Nunca pf. Pf por sí sola es un puntero, una dirección de memoria, una variable que si no tiene nada es null. Entonces, pf no es una función, es un puntero a función. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Este que es el algoritmo clásico que utilizamos en clase para ordenar, lo que hacemos es abstraer la pregunta sobre el criterio que deben cumplir 2 valores para ser intercambiados a través de la función pf. Fíjense que en este punto, donde va la condición, lo que estamos haciendo es pasarle a la función apuntada por pf 2 valores, el valor de la posición i del arreglo y el valor de la posición j del arreglo. Si nosotros vamos a ver las definiciones de las funciones, esas funciones ascendente y descendente, ask y desc, lo que hacen es recibir esos valores en 2 variables, a y b. Y lo que van a devolver es el resultado de aplicar la condición con respecto a si a es mayor que b para ask o si a es menor que b para desc. De esta manera es que ustedes tienen que trabajar con punteros a función. La idea justamente es que podamos construir código que no esté atado necesariamente a un único tipo de comportamiento, sino que ese comportamiento se puede elegir en tiempo de ejecución. Y la idea justamente es no tener que volver a escribir 2 veces la función ordenar, por ejemplo en este caso, o en cualquier otro caso que quieran aplicar este concepto, para resolver el problema.